Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Matemática para no matemáticos. En esta oportunidad vamos a hacer el ejercicio número 4 del trabajo práctico 1 del cuadernillo ingreso a la Universidad Nacional del Sur. Para aclarar algunas dudas que por ahí nos han estado preguntando del porqué de cada una de las afirmaciones, vamos a ir recorriendo una por una y vamos a tratar de ir pensándolas a medida que las vamos leyendo. Por lo tanto, nos dice para cada afirmación indicar si es verdadera o falsa y justificar. Bien, acá tenemos el machetito. Les vamos a dejar arriba el link del video donde explicamos la parte teórica de los subconjuntos de los números reales. Teniendo esto como nuestro machete, arrancamos. Todo número real es racional. Si nosotros vamos desde afuera hacia adentro, digamos, hacia cada vez grupos más chiquitos, los subconjuntos son grupos más chiquitos dentro de un grupo grande. Si nosotros tenemos los números reales, los dos grupos, digamos, que le siguen más chicos, dentro de los que están formados los números reales, son los números racionales y los números irracionales. Por lo tanto, todo número real no es racional. Esta es una afirmación falsa. Es decir, nosotros podemos tener, por ejemplo, el número pi, el número raíz de 2, que es un número real y es irracional, no es un número racional. B. Todo número natural es entero. Bien, vámonos hacia la parte izquierda, en donde teníamos los números enteros positivos o naturales, los números enteros negativos, el cero, y estos formaban los números enteros. Entonces, todo número natural, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, es entero. Efectivamente, esta afirmación es verdadera. ¿Sí? Cualquiera de estos números, al estar dentro de este conjunto, digamos, los números enteros abarcan más números que lo que abarcan los números naturales. La C. Todo número entero es racional. Bien, esta es una afirmación verdadera. Veamos. Todo número entero es racional. Nuevamente, estamos hablando de un subconjunto menor, los números enteros, que los números racionales. Es decir, cualquiera de estos números que, como lo vimos en la clase de teórica, eran números sin coma, ya sean positivos, negativos o el cero, forman parte de los números racionales porque los podíamos escribir como el resultado de una división de números enteros. Ya me olvidé por cuál íbamos. La E. La D. Todo número real es irracional. Nuevamente, esta es falsa, es muy parecida, creo que era la primera, en donde estamos refiriéndonos a un conjunto mayor que el de los irracionales. Es decir, todo número real es irracional. Por lo contrario al anterior, por ejemplo, yo podría decir un número real es el número 3. Si bien es un número real, no es para nada un número irracional, ya que el 3 se puede expresar como la división de dos números enteros. E. Existen números naturales que no son racionales. Bien, esta afirmación es falsa. Los números, ¿por qué? Los números naturales son estos. Y nos dice que no son racionales. Por ende, si nosotros venimos de acá de menor a mayor, todos los números naturales están abarcados dentro de los números racionales. ¿Está bien? A ver, si nosotros tenemos un número natural, el 1, el 2, el 3, nuevamente cualquiera de estos números, nosotros los podemos expresar como cociente o división de dos números enteros, por lo cual entra en la definición de lo que son números racionales. F. Existen números racionales que no son enteros. Bien, veamos. Números
racionales que no son enteros. Tenemos los racionales, sabíamos que teníamos los números enteros, y los racionales no enteros, o como lo vimos en la parte de teoría, los números racionales con coma. Efectivamente es verdadera. Estos serían el grupo o el subconjunto de números que responde a esta afirmación. Inciso G. El inverso de cualquier número entero es un número entero. Bien, los números enteros, como habíamos visto, son todos los números, por decirlo de alguna manera, números sin coma, ya sean positivos o negativos. Vamos a ejemplificar un poco acá este ejercicio. Vamos a suponer el número 2 corresponde a un número entero. Nosotros lo podríamos expresar o pensar al número 2 como 2 sobre 1, 2 dividido 1. El número inverso, cuando hablamos de el inverso, este tema lo vemos bien en la clase de potenciación, es un número elevado a la menos 1. Lo que pasa con un número elevado a la menos 1 es que se da vuelta, es decir, el número 2 elevado a la menos 1, o dicho de otra manera, el inverso del número 2, me va a dar el número 1 medio. Que el número 1 medio no es un número entero, sino que es un número racional no entero. Por lo tanto, el inciso G es falso. Inciso H. El inverso de un número natural. El inverso de un número natural, estamos hablando de los números sin coma, positivos. Nunca es un número natural. Nunca es un número natural. A ver, si vamos al ejemplo que acabamos de escribir, el 2, 2 es 2 sobre 1, el inverso es 2 a la menos 1, si lo damos vuelta es un medio. Bien, con este ejemplo pareciera que la afirmación es verdadera, pero acá nos dice nunca es un número natural. Es decir que si nosotros encontramos un ejemplo donde esto no se cumpla, la afirmación pasa a ser falsa. Si pasamos al número 1, el número 1 lo podemos pensar como 1 dividido 1. El inverso del número 1 es 1 sobre 1, que es lo mismo que 1. Por lo tanto, en el caso del número 1, que es un número natural, su inverso me da como resultado un número natural, por lo cual el inciso H es falso. Inciso I. El inverso de cualquier racional distinto de 0 es un racional. El distinto de 0 es ya que nosotros no podemos dividir ningún número por 0. Entonces, un número racional puede ser un racional no entero o un número entero. Pensemos o acordémonos de que los números racionales son números que se pueden expresar como una división de dos números enteros, como los que teníamos acá en nuestro machete de la clase teórica, 4 dividido 2, 7 dividido 6. Entonces, el inverso de 4 dividido 2 es 2 dividido 4. El inverso de 7 dividido 6 o de 7 sextos es 6 séptimos o 6 dividido 7. Entonces, el inverso el inverso de cualquier racional distinto de 0 es un racional. Efectivamente, vamos al caso de 4 medios, o que es el número 2, es 2 cuartos, que es un medio, que es un número racional. En el caso de 7 sextos, es 6 séptimos, que sigue siendo un número racional porque es una división de dos números enteros. Inciso J. El opuesto de cualquier número entero siempre es negativo. Bien, acá vamos a detenernos un segundo en la definición de lo que es un número opuesto. El número opuesto vamos a pensarlo de esta manera. Si nosotros tenemos el 0, nos marca los de un lado y los del otro lado. El número opuesto es el número que se refleja exactamente o que tiene la misma distancia al 0, pero del otro lado. Por lo tanto, el número opuesto del 3 es el menos 3. El número opuesto del 2 es el menos 2. El número opuesto del menos 1 es el 1. Como el inciso me dice el opuesto de cualquier número entero siempre es negativo, esto parecería que es correcto si yo digo el opuesto del número 3 es el menos 3, es negativo. El opuesto del número 2
es menos 2. Pero en realidad un número entero puede ser un número negativo. Entonces el opuesto del menos 1 es el 1, el cual es un número positivo. La afirmación J es falsa. Inciso K, el opuesto de cualquier número natural, el opuesto de cualquier número natural es un número negativo. Ahora sí, cuando hablamos de los números naturales, estamos hablando de los números, entre comillas, sin coma, y positivos. Entonces, cuando yo hago el opuesto de cualquiera de estos números naturales, voy a caer en la parte de los números negativos. El opuesto del número 1 es el menos 1, del 2 el menos 2, del 3 el menos 3, del 4 el menos 4 y así sucesivamente. Por lo tanto, el inciso K es verdadero. Último inciso, inciso L, los números reales opuestos tienen el mismo valor absoluto. Les dejamos también acá el link del video donde explicamos los primeros pasos para poder resolver valor absoluto, en donde, como pequeño repaso, podemos decir que el valor absoluto reflejaba la distancia de un número al cero. Ya sea un número positivo o un número negativo, es su distancia al valor cero. Por lo tanto, los números reales opuestos tienen el mismo valor absoluto. Veamos, del 3 al 0 la distancia es 3, del menos 3 al 0 la distancia es 3, del menos 2 al 0 la distancia es 2, del 2 al 0 la distancia es 2. El opuesto del 3 es el menos 3, el opuesto del 2 es el menos 2, y justamente esto es verdadero. Espero que les haya servido, que hayamos podido aclarar las dudas que por ahí habían surgido con este ejercicio. Les pido que se suscriban al canal, nos ayudan un montón suscribiéndose, dándole me gusta a los videos. Sigan mandándonos cuáles son las dudas, con qué ejercicios están teniendo problema para poder ayudarlos, apuntar a los ejercicios que por ahí complican un poquito más. Y nada, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.